Hola, buenas Oh, noches a las personas que se están conectando. Buenas noches a nuestros amigas, a nuestras amigas, a nuestros amigos que se van a empezar a conectar. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo esta noche. Muchas gracias. Voy a esperar un poquito a que se conecten un poquito más de personas. Estoy muy contenta, ya saben, un poco nerviosa. Siempre que voy a dar un nuevo tema, pues me pongo un poco nerviosa, pero les digo, esta es una gran charla. Muchas gracias a los que están conectados. Recuerden que al final pueden hacer sus preguntas, más o menos la charla durará 30, 45 minutos. Pues hoy estoy muy contenta porque hoy damos inicio a un nuevo estilo de entrevistas. De ahora en adelante vamos a tener colaboradores que nos ayudan en las entrevistas y hoy tenemos una gran invitada a quien agradezco ampliamente su amabilidad de brindarnos este tiempo y este espacio, la doctora Araceli Granados Díaz. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta noche. Encantada de que haya aceptado esta invitación. Y al doctor Juan Pablo Núñez, ambos son psiquiatras. Voy a leer un poco la reseña de la doctora para que vean su amplia experiencia. La doctora Araceli, pues es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hizo su especialidad en psiquiatría por el Centro Médico 20 de Noviembre, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la División de Estudios Superiores de la UNAM. Es la fundadora de la Sociedad Hidalguense de Salud Mental y es la fundadora del capítulo Hidalgo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, coordinadora de la sección académica de espiritualidad y psiquiatría, y es catedrático de la materia de psiquiatría durante 50 generaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias y sobre todo felicitarla porque la línea de investigación que ella está haciendo es sobre la psiconeurobiología del amor, del desamor y de la espiritualidad, que trata sobre filosofía y psiquiatría. Qué, qué bonito. Muchas felicidades, doctora, y muchas gracias. Eh, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. También quiero dar la bienvenida hoy a mi amigo Juan Pablo Núñez, que es psiquiatra, vicecoordinador también de la sección de psiquiatría y espiritualidad de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y quien hoy nos va a acompañar en realizar algunas de las preguntas, ya sea a la doctora o a su servidora. Pues muchas gracias. Yo siempre les digo a todos los que están atrás de cámaras que lo disfruten, tanto quien los están viendo como nosotros. Para mí es un placer hablar de los temas que pues tengo dudas y sigo encontrando muchas respuestas en ellos. Y pues el tema de hoy es espiritualidad y psiquiatría. Y pues, Juanpa, si tú quieres empezar a hacerle la primera pregunta a la doctora, bienvenido como conductor en este y otras muchas entrevistas que esperemos tener más adelante. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan. Eh, Antes de empezar con la primera pregunta, me gustaría hacer una introducción. Eh, para nosotros como médicos es bien interesante porque en la consulta clínica todo el día coinciden circunstancias y coinciden experiencias propias de dos protagonistas. Por un lado tenemos al paciente que siempre va a acudir con sus dolencias, con ansiedad, y es importante recordar que siempre la experiencia de ir al médico es al mismo tiempo una experiencia generadora de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque el paciente siempre se va a preguntar qué me pasa, estaré enfermo, tendré cura, podré expresarme bien ante el médico, va a ser grave lo que tengo. Esas siempre son algunas de las preguntas que tiene el paciente. Por otro lado, tenemos al personaje del médico, que muchas veces está lleno de conocimiento, pero otras tantas, y sobre todo en los últimos años, pues tiene una buena dosis de frialdad y de poca empatía. Sabemos hoy que la medicina constituye un conjunto de ideas teóricas y prácticas acerca de la salud y de la enfermedad del hombre. Desde los inicios de los tiempos siempre se ha dicho que la historia de la medicina es al mismo tiempo la historia de la enfermedad. En las primeras épocas sabemos que todo aquello que el hombre no podía reconocer como, como una patología lo atribuía a cuestiones malignas. Era el origen del pensamiento mágico religioso. Hoy en día
sabemos que muchas de los conocimientos que tenemos sobre la espiritualidad y que siempre se creyeron en la teoría, hoy pueden resultar comprobables a través de los modernos estudios de neurociencias. Entonces, partiendo de esa base, a mí me gustaría hacerle la primera pregunta a la doctora en el siguiente contexto. Muchas veces los pacientes no saben ni siquiera qué hacen los psiquiatras, quiénes son los psiquiatras. Es decir, ¿qué es la psiquiatría? Esa sería la primera pregunta para la doctora. ¿Qué es la psiquiatría? La psiquiatría se podría definir como una especialidad de la medicina que se encarga principalmente de las funciones cerebrales superiores, de los sentimientos, del pensamiento, de cómo se asocian las ideas. Eso es lo que es la psiquiatría. Hay que hacer una distinción en lo que se refiere a psicología. Psiquiatría, los psiquiatras tenemos que estudiar primero medicina y ya terminado el servicio social, hacer el examen para aspirar a una especialidad médica y en este caso pues es aspirar a estudiar psiquiatría. En cambio, la psicología se define como la ciencia de la conducta y se estudia, después de la preparatoria, se estudia la licenciatura en psicología. Hay un tercer aspecto en el cual se tiene que definir, que es la psicoterapia, que se puede definir como un tipo de tratamiento que solamente puede ser llevado a cabo por alguien que está especializado, entrenado para tal fin. ¿Sí? Claro que sí, doctora, muchas gracias. Juanpa, ¿quieres hacer la siguiente entrevista, la siguiente pregunta? Sí, muchas gracias, doctora, también por aclararnos cuál es precisamente la formación académica de un psiquiatra que parte de buenas bases neurobiológicas y sobre todo médicas. Y entonces, partiendo de esta primer parte, de este primer bloque de preguntas que definiríamos como la puerta de entrada a la psiquiatría, me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué hace la psiquiatría en favor de las personas? Y esa es una pregunta que me gustaría hacérselas a las dos. Es decir, usted como médico psiquiatra, doctora, ¿cuál es su impresión? ¿Qué hace la psiquiatría? ¿Cómo ayuda al paciente? Y Elisa, tú en tu posición de paciente que has atravesado por tantos tratamientos, por tantos profesionales incluso, ¿qué crees tú que haga la psiquiatría en favor pues de los pacientes? Adelante, Elisa. Bueno, pues qué buena pregunta, Juanpa. Creo que la psiquiatría, por algún tiempo yo dejé de ir a psiquiatras por el estigma que tenía que un psiquiatra era solo como para ponerme una camisa de fuerza. Entonces, ¿qué he aprendido que es la psiquiatría? He aprendido que es el especialista en el comportamiento y la conducta humana, a diferencia de que muchas veces iba al neurólogo pensando que yo tenía pues algo en la cabeza, que no sabía que era TDAH o estos rasgos de autismo o estos rasgos de TLP, o sea, no sabía con quién dirigirme porque piensas ir a un neurólogo. Entonces, como que al primero que no tenemos, pienso que lo mejor que nos puede otorgar la psiquiatría es que son los especialistas en el comportamiento y la conducta humana. Con eso me quedaría, es muy concreto. Es muy cierto. La mayoría de la población tiene la idea de que los psiquiatras solamente vamos a atender la locura y entonces actualmente quizá es menos frecuente, pero yo recuerdo que cuando terminé de estudiar la especialidad y me vine a Pachuca para poder ejercer esta especialidad, yo recuerdo que había pacientes que entraban como escondidas, a pesar de que yo comparto el consultorio con otras especialidades, había pacientes que no querían que la demás población viera que entraban al consultorio de un psiquiatra. Actualmente eso ha cambiado porque
pues ha significado años de esfuerzo para poder transmitir a la población lo que conocemos como psicoeducación, es decir, que la población nos entienda que nosotros, los psiquiatras, somos un especialista médico como cualquier otro, como el dermatólogo, como el internista, como el neurólogo, y tal como le sucedió a Elisa, generalmente, y eso todavía sucede, tardan mucho en llegar con nosotros porque andan primero, dicen, bueno, si tengo algo, si sufro algo de los nervios, voy con el neurólogo. Si, si es algo que tiene que ver con mi conducta, pues voy con el psicólogo. Y generalmente no es así, entonces a veces se pierde mucho tiempo entre que el paciente, voy a poner un ejemplo muy clásico, entre que el paciente empieza a mostrar síntomas de depresión hasta que llega con el psiquiatra. Generalmente, y esto lo puede confirmar Juan Pablo, generalmente el paciente con depresión, e incluso depresión mayor, ya cuando llega con nosotros ya llega que ya probaron unos medicamentos, que ya probaron otros y que nada les ha funcionado. Parte de la psicoeducación es la capacidad de empatía, esa capacidad que nos vamos, nosotros los psiquiatras nos vamos empapando de esta capacidad conforme llevamos el entrenamiento, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El poder hablar de los sentimientos, y yo, por ejemplo, así se lo digo a la mayoría de mis pacientes, aquí puede usted hablar de lo que usted quiera. Quiere hablar de sus emociones, que es lo más importante, porque a veces no tienen esa libertad como para decir, es que me siento profundamente deprimido, porque la mayoría de la gente le dice, pues échale ganas, la tristeza es, pues échale ganas y ya, es de débiles. No, la psiquiatría pues nos esforzamos mucho en ver qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo una persona y en la mayoría de las ocasiones cómo esto tiene mucho que ver con su infancia, por ejemplo, o cómo esto está relacionado con el ámbito en el cual se relaciona. La psiquiatría, pues a lo mejor su nacimiento pudiéramos subrayar, fue así. Fue solamente para pacientes en los que se tenía que utilizar una camisa de fuerza. Pero actualmente ya no, ya ni siquiera eso existe, quedó ya como para los museos, ¿no? Pero en eso radica la diferencia de nuestra especialidad quizás con alguna otra. Muchas gracias, Juan doctora. Pablo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sí, en realidad, bueno, usted lo dijo bien, desgraciadamente en un país como el nuestro, a veces el diagnóstico, específicamente en el caso de depresión, hay estudios que indican que hasta 14 años después de que las personas empezaron con los síntomas, acudieron a recibir ayuda profesional. Quise contextualizar precisamente y empezar por la psiquiatría, dado que la charla de hoy pues se ha titulado Psiquiatría y Espiritualidad. Dos situaciones que en muchas ocasiones han ido íntimamente relacionadas, después pareciera que que han tenido una serie de conflictos y recientemente, sobre todo en los últimos 10 a 15 años, pareciera que empiezan a hacer nuevamente las paces. Eso debido a que diversos estudios, después de la famosa década del cerebro, se han empezado a hacer muchísimos estudios en relación a la conciencia y a los efectos de la espiritualidad en el cerebro humano. Así que entonces me gustaría entrar a la siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo podríamos definir entonces a la espiritualidad? Bueno, pues a mí siempre me gusta partir de las raíces grecolatinas y espiritualidad viene del latín
spiritus, que significa aliento de vida. La espiritualidad es una dimensión propia del ser humano que es el resultado de reconocer que existe un ser superior y se caracteriza por valores que se identifican con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con la vida. El hablar de espiritualidad tenemos que entender que es algo privado, es algo íntimo, que tiene un profundo vínculo afectivo. En esto se va a abarcar actitudes, perspectivas y creencias, pero con profundo respeto tenemos que entender que es independiente de la religión que se profese. Vamos a ver más adelante que de una vez, se nace espiritual, es algo que viene del inconsciente. Claro que los adultos con los cuales convivimos pueden ayudar a que la espiritualidad se vaya desarrollando más firmemente o bien se deje en el inconsciente y no vuelva a aparecer más. Ahí radica la diferencia con la religión, con la religiosidad. La religiosidad es más bien un aspecto cultural, a diferencia de la espiritualidad, que es algo con lo que se nace. Wow, qué interesante y qué claro lo ha dicho, doctora. Gracias por su aclaración. Y bueno, Juanpa, Gracias. tú eres el que diriges hoy las preguntas, Juanpa. Bueno, a mí me surge entonces una pregunta, ¿no? ¿Cuál es una serie más bien de preguntas que podrían ser una misma? ¿Cuál es la relación entre la psiquiatría y la espiritualidad? O dicho de otra manera, ¿por qué un psiquiatra podría entonces hablar de estos temas? ¿O por qué a un psiquiatra le interesaría hablar de religión y de espiritualidad? Esa es una pregunta muy, muy interesante, Juan Pablo, gracias. Y bueno, empezaría por decir que la espiritualidad se relaciona con, bueno, nuestras raíces históricas, con la capacidad del arte, se relaciona con la filosofía, con la física incluso, con la literatura, con la música, con el arte y la teología. ¿Por qué a un psiquiatra se le tendría que reforzar el por qué correlacionarlo con este tema? Pues porque hablaba yo al principio que la psiquiatría es la especialidad en donde se puede hablar de todo o se debe de hablar de todo. Ya un poco más dirigido o centrado en el tema, pudiéramos decir que la espiritualidad es un aspecto que había quedado pues aparte, que era considerado como un hecho aparte y se enseñaba en la psiquiatría antes de los años 90 como que la persona que habla de espiritualidad o de su creencia en un ser superior es porque tiene algún padecimiento del lóbulo temporal. Y así fue como se enseñó. Entonces, los psiquiatras de aquella época, pues trabajan con miedo a hablar de este tema. Pero si vemos que a partir de la década hacia acá, de los 95 más adelante, etcétera, es cuando se empieza a investigar qué relación puede existir o si se hablaba de un punto de Dios en el cerebro. Después se ha comprobado que no es un punto que hay en el cerebro que se tiene que ver con Dios, sino que es todo el cerebro en conjunto que se desarrolla o no se desarrolla conforme una persona es más espiritual o menos espiritual. Qué interesante, doctora. Y bueno, entonces eso da pauta precisamente yo creo que una de las preguntas más importantes del día de hoy.
¿cómo explica la neurociencia entonces el acto de creer? Es decir, para los que no son muy versados en el tema, ¿qué ocurre en el cerebro humano o qué estructuras cerebrales entran en juego para que pueda producirse el acto de creer? Eh, ok, había comentado como ejemplo la depresión mayor. Los primeros estudios que se desarrollaron en esto fueron realizados en la Universidad de Harvard y se concluía, así a grandes rasgos, que los pacientes que tenían depresión mayor, pero que habían desarrollado una creencia en Dios, daban mejor respuesta al tratamiento. Por supuesto que la espiritualidad pues no libra de los trastornos mentales o no libra de la depresión o de la ansiedad, pero da confianza en la vida, da fuerza para seguir y para levantarse con la sensación de estar conectado con algo que pudiéramos decir parte de la fe, de no estar solo y la fe pues da sostén y contención. Por lo que en aquel entonces se empezó a justificar la inclusión de la investigación de la espiritualidad en los servicios de cardiología y de oncología. Ya viniéndonos hacia la época actual, estamos estamos conviviendo con una amenaza que va a tardar, no sabemos cuánto tiempo más, que es el SARS-CoV-2 o COVID-19. En esta situación, pues hay muchas personas que están sufriendo y que se cuestionan si existe o no existe un Dios, etcétera. Aquí lo agregaríamos como que es algo muy importante porque si en cardiología y en oncología es necesario el investigar la cuestión de espiritualidad, pues cuanti más en las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico. Es bien conocido por la población ya incluso que tenemos una hormona del estrés, que es el cortisol y que está localizada, su centro está arriba de los riñones. El estrés baja el sistema de defensas. La creencia en Dios, la espiritualidad y su desarrollo aumenta el sistema de defensas porque aumenta la liberación de diversos químicos cerebrales, como es, por ejemplo, tan conocidos como la dopamina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de paz, de bienestar, la sensación de placer, aumenta el sistema de defensas. La acetilcolina, el GABA, la serotonina, la orexina, toda esa serie de neurotransmisores que están presentes en nuestro cerebro, que se liberan a nuestro organismo y que tiene mucho que ver con el sistema de defensas. Por eso es que es tan importante el que los pacientes, por ejemplo, con padecimientos oncológicos, desarrollen ese sistema de aprender a orar. Aprender a orar como hablar con ese ser superior que nos protege, con ese Dios bueno que nos puede abrazar en cualquier momento y que también ahorita pues no podemos abrazarnos entre nosotros, pero terminar quizá el día y iniciar el día con la sensación de que nuestro Dios bueno nos abraza, da una importante seguridad en el desarrollo de nuestra conducta a lo largo del día. Wow, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí, Juan Pablo? Sí, muchas gracias, doctora. Y podríamos entonces decir o pensar que hay verdaderas estructuras en el cerebro humano que le permiten creer.
Sí, bueno, hablando en términos de estructura cerebral, si nosotros visualizamos al cerebro como las dos mitades de una naranja, siempre me gusta hacer esa comparación, pero que están unidos a través de un puente. Hablamos de cerebro derecho y de cerebro izquierdo, pero muy en el medio de nuestro cerebro tenemos una estructura muy importante que se le llama o se le conoce como el sistema de las emociones o sistema límbico. El sistema límbico es en donde está centrado todo esto. Por supuesto que va relacionado con esta parte de la diadema que nosotros conocemos como el área frontal o frontoparietal, ¿sí? Y que tiene correlación incluso con la capacidad para comunicarnos con los demás. Es decir, en investigaciones que se han hecho principalmente del año 2000 a la fecha, se ha encontrado que eh, el, el, sistema límbico es el liberador de las diferentes sustancias químicas cerebrales que tienen mucho que ver incluso con el enamorarse. Por eso enfatizo mucho el que cuando se habla de Dios, se debe de hablar de un Dios bueno, de un Dios que acoge, de un Dios que rescata y no de un Dios que amenaza o que castiga, porque si se transmite de esta manera, entonces se va a liberar esa hormona que platicaba yo hace un momento, que es la hormona del estrés, y va a haber personas que prefieran alejarse de ese foco de estrés. Dios no es así, independientemente de la religión, como mencionaba yo hace un momento. Vuelvo a insistir, la estructura no es un solo punto como se creía antes del año 2000, sino que es todo el cerebro en conjunto, igual lo mismo que sucede con el amor, con el enamoramiento. Así es que a mí en lo particular, el estudiar esto me parece fascinante, me parece incluyente porque porque nos permite el relacionarnos pues con esto que en determinado momento pues generaba miedo, incluso en los mismos psiquiatras, el poderlo platicar, ¿sí? Totalmente de acuerdo, doctora. Y Juanpa, Gracias. si me permites un poco, Juanpa, mira, cuando estábamos platicando hace tiempo preparando esta charla, recuerdo que un comentario que dije es fundamental que platiquemos era que como personas que han crecido en entornos de un apego, pues no sé si desorganizado o un apego que no ha sido favorable en la vida, ¿cómo tienen una idea de que no pueden acercarse a un Dios? ¿Recuerda que lo platicamos, doctora? Sí, así es. Esto tiene mucho que ver con otro sistema de nuestra mente, que es el sistema del apego. Eh, el apego que nos permite el establecer un vínculo con Dios en relación a las figuras parentales. Es decir, si es muy difícil que una persona que ha crecido en un entorno de violencia o que ha sufrido maltrato por las figuras parentales, es muy difícil que pueda establecer una conexión con un Dios bueno, porque
aquí interviene este sistema del apego. Yo recuerdo algo muy particular. Recuerdo que de niña mi abuelito me llevaba a la iglesia y lo primero que veía al entrar a la iglesia era Jesucristo, en la posición de crucifixión, sangrando y llorando. Y eso a mí, en lo personal, me generaba mucho miedo, porque decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué si es tan bueno, por qué sufrió de tal manera? O sea, yo como niña no lo podía entender. Y eso mismo se extiende cuando una persona, un niño, crece en un ambiente de amenaza de abandono, de amenaza de castigo, de golpes, etcétera, pues va a ser muy difícil que se pueda relacionar o que pueda entender que Dios es un Dios que rescata. Así es. Muchas gracias, doctora. Y me atreví a hacerle justo esa pregunta porque justo yo les insisto mucho aquí en este canal de difusión a los padres, a los maestros y a las personas que nos ven que el apego en la infancia impacta en el neurodesarrollo. Entonces también por eso la relación de mencionarlo como siempre el apego que va a tener violencia, pues va a ser va a tener un impacto negativo en el neurodesarrollo del niño, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia emocional. Pero bueno, Juanpa. Así es. Sí, claro, muy cierto. Y precisamente decía usted, doctora, no hablaba porque esos son puntos que parten desde la psicología, el sistema de apego, la relación personal con un ser superior y también precisamente la sed espiritual, ¿no? Que son postulados que se han manejado desde la psicología, donde nos habla también de este sistema motivacional de búsqueda, ¿no? Que se vuelve bastante esperanzador y que le da sentido precisamente al sufrimiento y que le da sentido a la condición humana. ¿Eh? Eso me hace pensar que, bueno, la psiquiatría como parte de las ciencias médicas, pues se forma de distintos componentes. Tanto es así que para su estudio y para su desarrollo, pues sabemos que se conforma por la integración de muchos conocimientos, desde los conocimientos biológicos, neurológicos, psicológicos, humanistas, incluso antropológicos, y además de muchas corrientes filosóficas y psicoterapéuticas. Es decir, sabemos hoy que la psiquiatría moderna no es un bloque único. Entonces, ¿por qué pareciera que para algunas de esas corrientes es importante hablar de espiritualidad y para otras no? Yo creo que tiene mucho que ver con la formación. Si partimos de la base de que, pues, los psiquiatras de antes de la década del cerebro, de la bien llamada década del cerebro, no acostumbraban hablar de espiritualidad, porque es muy conocido el dicho que dice, de política y de religión no debes de hablar. Entonces ahí se plasma como un freno en lo que se refiere a platicar de este tan importante tema. Entonces, así es como diferentes corrientes, dijéramos, mecanicistas, los médicos que tienden a involucrar más lo mecánico dentro de su relación con el paciente, pues van a poner un freno y van a decir, de esto no me hablen, ¿no? Pero por otro lado, quienes ya conocemos de la importancia de la espiritualidad, simplemente desde el sistema de reforzar las defensas y de combatir y disminuir la cantidad de cortisol circulante, pues vamos a atender a platicar y a dar la libertad de que el paciente nos hable de su sistema de creencias. Con libertad, con respeto y en base a la ética. O sea, jamás vamos a
a imponer nosotros nuestras propias creencias. Por supuesto que no. Por eso es de que es muy importante y siempre trato de señalarlo y de subrayarlo, que la historia clínica no debe de ser algo tan estructurado como para que lo pueda llenar o lo pueda realizar simplemente una computadora o la secretaria, ¿no? Sino que la historia clínica pues es parte del nacimiento de una relación entre médico, en este caso entre el psiquiatra y el paciente. Pero la historia clínica tiene que ser con todos estos conceptos de biológicos, psicológicos, sociales, o sea, en dónde se ha desarrollado, en dónde ha crecido esta persona, y aquí agregamos también espirituales, o sea, cómo ha vivido la espiritualidad desde su infancia. Entonces, estamos hablando de que es una historia clínica que es todavía más humanizadora, más incluyente y menos limitante en la relación médico-paciente. Muy bien. Podríamos decir entonces, doctora, que la espiritualidad desde la psicología puede ayudar a dar un sentido de vida. Yo creo que sí, por lo que mencionábamos, bueno, por lo que mencionábamos de que simplemente la dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda a tener motivo para levantarnos. La espiritualidad se asocia con una menor atención en uno mismo y se concentra en el bienestar de los demás. Entonces ya desde esos aspectos estamos hablando de parte del cerebro, de las dos mitades del cerebro que tienen que ver con el bienestar. Claro, aquí recuerdo precisamente, Elisa, que como parte de las inquietudes que tú siempre tienes, me hablabas hace un tiempo que parte de hacer estos proyectos, de tener tu canal, pues era tener precisamente un sentido de trascendencia, ¿no? Se dice mucho que también la espiritualidad puede otorgar eso, ¿no? En el momento en que la persona lo ve como algo que va a ser para después de esta vida, es decir, que trasciende, que hay una vida después de la muerte. Eso empieza a dotarlo de un sentido para hacer las cosas. Al mismo tiempo, las personas se cuestionan entonces las redes o los vínculos que hicieron en vida, ¿no? Por ejemplo, los pacientes se encuentran un sentido en el preguntarse si antes de morir tuvo existencia su vida, es decir, cuestionarse cosas típicas como el por qué existí, ¿no? ¿Para qué vine a este mundo? Y entonces el paciente, las personas en sí mismas, se dice que antes de los momentos finales, se cuestionan precisamente el haber dejado una huella, y no nada más se lo cuestionan, sino además se lo responden, dicen, claro, dejé una huella porque existí, porque hice algo, ¿no? Esto lo saco a colación porque creo que es mucho del sentido que tienes, Elisa, en hacer tu canal y en acercar información a las personas que están en búsqueda de ella misma, ¿no? Así que muchas felicidades en ese sentido también para ti, Elisa. Gracias, Por supuesto, gracias. también me canso de felicitarla porque tras lo que he conocido de ella, también me parece una persona admirable y muy valiente. Gracias. Yo creo que hoy en día es muy necesario hablar de estos temas porque cuando yo estaba en mi búsqueda de saber qué era lo que me pasaba en mi comportamiento y en mi conducta, pasé por muchísimos neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y hasta creo que en algún momento, Juanpa, como lo platicamos, me llegaron a cuestionar o a preguntar si creía en algo, si tenía alguna religión. Y hay algunos que te lo cuestionan como desde juzgarte, y eso es muy, eso es, duele que no lo entienda un psicólogo o un psiquiatra, porque como usted lo dijo, doctor, es algo muy íntimo, es un cariño y un amor hacia una persona. Entonces, independientemente de la religión, pues yo creo que el respetar, y usted ha dicho algo maravilloso,
tenemos que humanizar el diagnóstico en salud mental, tenemos que humanizarlo, no solo verlo como un ente enfermo, sino como una persona integral y completa. Sí, así es. El poder entender básicamente que pues estamos tratando con una persona que piensa, que siente, que, que duerme, que despierta, pero que cree o que no cree, como comentábamos antes, en los, o sea, jamás vamos a poder imponer nuestro propio sistema de creencias, porque también otra característica de la espiritualidad es que no se puede imponer, es algo, como mencioné, innato, o sea, nacemos con eso, pero cuando se es niño, el mismo ambiente va favoreciendo o no el desarrollo de ese sistema de creencias. Y bueno, en las diferentes culturas podríamos mencionar diferentes tipos de religiones, pero todas se caracterizan precisamente por eso, por el tener, el reforzar a ese ser superior que cada cultura venera, ¿no? Así es. Juanpa, no sé si te acuerdas que íbamos también a hablar, digo, podríamos hablar, por eso queremos que sea invitada muchas veces, doctora, porque sabemos que es un Gracias. tema que es para mucho rato, pero ya casi se nos acaba el tiempo. Recuerdo de este estudio que hicieron con monjes budistas sobre la meditación, Juanpa, no sé, yo creo que sería importante destacarlo. Sí, claro, porque bueno, yo creo que ahí podríamos abordar dos situaciones en una misma pregunta, doctora Granados. Uno, precisamente si a la luz del pensamiento actual y de la ciencia moderna, puede seguir considerando la psiquiatría que el creer o el tener creencias espirituales o religiosas es un rasgo patológico. Y precisamente tomando en cuenta el estudio que ahora comentas, Elisa, que me gustaría que la doctora nos los desarrollara, precisamente lo desarrollara a través de qué pasa en un cerebro o qué cambios existen o qué respuestas cerebrales hay cuando una persona practica la oración, que es mucho de lo que trata este estudio que comentas, Elisa. Bueno, lo pueden buscar así, pero en el 2004 se estudió a través del electroencefalograma, o sea, un estudio en donde ponen varios chuponcitos por todo el cráneo, la neurofisiología en la meditación de los monjes budistas en Nepal, y se encontró, mientras ellos meditaban, que es en esa forma budista, y se realizó el mapeo cerebral. Lo que caracterizó a esto fue la capacidad de concentrarse de una manera absoluta, en donde se activaba el área frontal y el área temporal. Pero también había cambios en lo que se refiere a las aferencias del sistema límbico. Unos años después, en Canadá, se estableció el protocolo de investigación en las monjas carmelitas durante una vivencia de unión con Dios. Las monjas carmelitas describen que es tan placentero orar que ellas lo disfrutan de una manera intensa. Aquí se aplicó otro estudio que es más fino, como la resonancia magnética funcional, y se encontró que los episodios que ellas describían como atemporales, como de plenitud y de gozo con desconexión del entorno,
se encontraron que en las imágenes cerebrales durante la búsqueda del Dios interno, el orar intensamente, con mucha fe, es muy parecido a hablar con alguien, pero que va envuelto en la imaginación. El hablarnos a nosotros mismos, según la experiencia de las monjas carmelitas, nos hace más humanos, el poder hablarnos a nosotros mismos. Y entonces favorece mayores conexiones neuronales. Entonces, esa es todavía dijéramos, una bendición extra a todas las características que hemos estado hablando, porque si se establece que favorece mayor conexión neuronal, pues entonces el cerebro va a envejecer más lentamente cuando se tiene la capacidad de orar. Hay estudios más recientes que son comparativos, en donde se le pone, por ejemplo, a un grupo de personas hacer una oración ya estructurada, ya escrita, comparativamente con el establecer una oración como hablando con alguien. Y se ha encontrado que son diferentes las áreas que se activan. Por ejemplo, en una oración que ya está escrita, que está estructurada, la persona se la puede saber de memoria y entonces se está activando únicamente el disco duro del cerebro, únicamente. Pero la persona puede estar pensando en otra cosa y entonces ya no hay tanta conexión con todas las áreas del cerebro. Pero cuando la persona se dedica a desconectarse del entorno para poder tener esa conexión con su Dios, entonces es cuando se liberan toda esta serie de sustancias como una cascada y se puede permitir el desarrollo cerebral de todas estas áreas que tienen que ver con lo que estamos diciendo el día de hoy. Muchas gracias, Juan doctora. Pablo. Sí, 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 muy interesante, doctora, como siempre, ¿no? Súper, súper interesante. Mucho, Sí, mucho tela de dónde cortar. Pues en toda aventura espiritual, el cuerpo, los sentidos, la imaginación siempre están involucrados. Es decir, si, si me preguntan si Dios existe, pues si se necesita, por supuesto que existe. La diferencia está en cómo te comuniques con Él, que tiene que ser congruente con cómo piensas, cómo te comportas y cómo te relacionas con los demás. Ahí la dificultad. ¿Sí? Así es, doctora, gracias. Muchas Claro, gracias. y habías tú comentado, Elisa, justo cuando nos contactabas para hacer esta charla, que era tu intención precisamente que poco a poco de repente se invitaran también a otros profesionales que tuvieran una relación cercana con estos temas para hablar precisamente de espiritualidad y de psiquiatría, ¿no? Esto es importante porque también sabemos precisamente que hay otras formas que evidencian la capacidad que tiene el ser humano, específicamente el cerebro humano, de creer, ¿no? Hay una razón antropológica que deja por demás claro que el hombre es capaz de creer y que el hombre no nada más es capaz de creer, sino que necesita creer, que le hace bien creer y que además tiene en su conformación cerebral las estructuras necesarias para ello, lo cual deja muchas preguntas en ese sentido, porque para sobre todo los filósofos, la pregunta tiende a ser, ¿por qué razón tendrían que estar esas estructuras dentro del cerebro, ¿no? Entonces es bastante interesante de cómo el creer es una capacidad inherente al ser humano. Así es, así es. Eh,
ese es otro, quizás es otro mito. El creer que quien estudia filosofía no tiene que creer en Dios. Y eso es un mito, porque el poder unir también la filosofía a los estudios que se realizan en otras áreas no tienen por qué eliminar los aspectos de espiritualidad. Cuando alguien hace la pregunta, ¿por qué tendría yo que creer? Pues porque simplemente existes y esa es una prueba de que Dios existe. Y bueno, el cómo te comuniques ya forma parte de tu cultura, forma parte de tu desarrollo, forma parte de toda esa serie de cosas que hacen tan complejo a cada uno de nosotros. Todos somos diferentes, cada persona es especial por lo que vive, por lo que vivió, por lo que creció, cómo creció, etcétera, ¿no? Así es. Así Así es. es, amigos. Pues Juanpa, se nos acaba el tiempo. Yo me encantaría seguir aquí platicando con ustedes. No sé si quieren cerrar con algo en concreto, doctora, doctor. Pues Bueno, bueno, sí, adelante, adelante, por favor. doctora. No, no, doctora, Adelante. por favor, doctora. Bueno, yo creo que tendría que resumir lo que hemos estado platicando. O sea, la espiritualidad es una de nuestras herencias básicas. Nacemos espirituales. Proporciona un sentido de vida y nos da valor para poder enfrentar dificultades. Aumenta las probabilidades de sobrevivir porque ayuda a disminuir el estrés y previene enfermedades aumentando la esperanza de vida al reforzar el sistema inmunológico. Eso es, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar. Aunque no todos los genetistas estén de acuerdo, hay genetistas que también han encontrado que hay genes que tienen que ver con la espiritualidad. Un nombre un poco difícil de recordar, pero que es V mayúscula MAT2, que es un gen transportador de neurotransmisores y que pues da la apertura para poderse conectar con un ser superior independientemente pues, de la religión. Wow. Juan Pablo, perdóname, Sí, sí, sí. interferí con tu comentario. No, 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 solamente nos cruzamos por el pequeño retraso que a veces hay en las comunicaciones por internet. Eh, Digo, finalmente, aunque el día de hoy hablábamos un poco entrevistándola a usted, doctora, a mí me gustaría hacer igual una serie de comentarios, dado que pues hemos trabajado mucho tiempo en la sección de psiquiatría y espiritualidad de la Asociación Psiquiátrica. Precisamente una de las cosas que a mí me ha hecho mucho querer trabajar en esta sección y que me ha gustado sobremanera es precisamente ver cómo los estudios comprueban cosas que son demasiado interesantes. Por ejemplo, que la espiritualidad se asocia en la reducción de la atención de uno mismo, ¿no? Y que hace que las personas puedan ser más empáticas. Además, ayuda también a focalizar la función frontal y además genera comportamientos altruistas que terminan siendo más gratificantes que el egoísmo. Y sería súper interesante, doctora Elisa, un día que habláramos específicamente de los beneficios de la espiritualidad y de cómo pueden mejorar el pronóstico de muchas enfermedades, porque hoy en día hay demasiados estudios que indican que precisamente las personas que tienen más y mejores prácticas espirituales y religiosas pareciera que mejoran con mayor prontitud y que tienen un mejor pronóstico aún entre enfermedades graves. Esto es tan importante que organismos como el Colegio Real de Psiquiatras en Inglaterra y la misma Organización Mundial de la Salud han tenido capítulos esenciales para considerar la espiritualidad como parte de la salud. Eh, a mí me gustaría solamente hacer una última pregunta para usted, doctora. En esta
calidad que tiene de haber formado a tantos estudiantes de medicina, a tantas generaciones, a tantos psiquiatras en escuelas públicas y privadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo formar, cómo sensibilizar, cómo concientizar al médico y al psiquiatra en formación para que pueda ser capaz de abordar los temas de espiritualidad en su práctica médica? Pues no ha sido sencillo porque, bueno, Juan Pablo fue mi alumno en la escuela de medicina y, y ya que se unió a las filas del ejercicio de la psiquiatría en su natal México, pues hemos vivido y hemos tratado, hemos luchado y nos ha costado mucho trabajo el introducir estos aspectos de la espiritualidad en las nuevas generaciones, pero pudiéramos buscar una explicación que fuera lo más entendible y aceptable posible, pero la única respuesta que hemos encontrado es que hay mucha negación de parte de, pues, de la industria, de la industria de fármacos para que podamos hablar de estos temas. Hay mucha resistencia también entre los psiquiatras que no quieren considerar la espiritualidad como parte o como parte de las funciones cerebrales superiores y pues esa ha sido nuestra lucha. Ya llevamos, ¿cuánto, Juan Pablo? Como, no sé, o sea, Unos ocho años años, tratando de, ¿sí? Alrededor. Bueno, más o menos, y pues sí, nos hemos encontrado con dificultad, con obstáculos que nos impiden el poder llegar a más personas. Pero algo que también tenemos que señalar es que en el último congreso, en el Congreso de Psiquiatras en el que participamos, que fue un congreso además internacional, tuvimos asistentes de todas las naciones y de psiquiatras y recibieron con muy buen agrado la participación de los trabajos que presentamos al respecto de espiritualidad, pero sí ha sido muy difícil. wow. Pues yo creo Nunca. sobre todo, Juanpa, porque yo creo que apenas la neurociencia, que lo que va de este siglo, ¿no? De este siglo XXI, han sido los más grandes avances en el descubrimiento de todo este tipo de conductas y comportamientos en el ser humano. Sí, indudablemente. Además, hay un largo camino por recorrer y simplemente si un día habláramos de todos los estudios y todos los resultados que se ven, sería algo interesantísimo. Es, yo diría, hasta curioso, ¿no? Ojalá que un día pudiéramos hacer una charla enfocada solamente en resultados de estudios. Y bueno, hay mucho que decir, mucho en relación a las neurociencias, a estudios de conciencia y a cómo las estructuras cerebrales se implican en el acto de creer. Así es, Bastante que decir y bastante interesante. así es, así es. Pues Así es. muchas gracias, infinitamente agradecida. Y las veces que quieran, esta es su plataforma. Tenemos muchas preguntas y comentarios. Me gustaría pasar a ellos y pues agradecerles infinitamente, de verdad, cómo disfruto yo estas charlas, porque es algo que como yo vivo, pues mi espiritualidad y la parte esta de la psiquiatría, yo decía, es que es un momento como de hablar de ello. Yo no sé por qué no se me había ocurrido antes. Pero bueno, las veces Todos que quieran, ustedes. aquí bienvenidos. Pues les voy a poner las preguntas brevemente aquí en la pantalla. Dice Hanna Molina, buenas tardes, estamos esperando con gusto esta conferencia. Dice Ana Araujo, hola, hola, gracias por vernos. Adriana Pecerro, buenas noches. Aro Roberto, hola de Chile, soy de la Asperger Patagonia. Ay, hola, qué gusto que nos vean desde Chile. Eh, Cari Bernal, buenas tardes. Eh, Lalo Martínez, trastornos mentales igual a se le metió el diablo. Yo creo que mucho tiempo sí estuvo como así catalogado, ¿no? Trastornos mentales Ah, igual a se le metió el diablo.
Sí, sí, sí. Pues yo creo que todavía hay población que sigue teniendo ese tipo de creencias. Y yo creo que hemos tenido pacientes que así llegan, ¿no, Juan Pablo? Wow. Sí, pero y además exactamente esto no es nada nuevo, ¿no? Ya desde el siglo IV, precisamente hablaba Hipócrates de la famosa enfermedad sagrada, ¿no? Cuando él empieza a darse cuenta que lo que ellos pensaban como algo, como alguna especie de posesión diabólica era lo que hoy conocemos como epilepsia, ¿no? Eh, Esto viene desde los inicios de la humanidad, ¿no? Pero efectivamente hoy en día todavía lo que no me puedo explicar muchas veces da pie a pensar que lejos de ser una enfermedad es una cuestión, pues a lo mejor diabólica, ¿no? Yo siempre les digo, las cosas pueden parecer muy raras, pero son raras para el que no las conoce o el que no las ve, ¿no? Además, habría que ver también que precisamente sobre todo la o sea, hablar de este tipo de situaciones es mucho más complejo incluso de lo que la misma gente cree, porque incluso la iglesia es bastante estricta y bastante seria para determinar que se trate de alguna cuestión sobrenatural. O sea, exige como tal que precisamente que se trate de alguna enfermedad mental. Y habría que hacer el paréntesis que enfermedades mentales hay de la calidad, cualidad y de la rareza que se pueda uno imaginar. ¿Estará de acuerdo conmigo, doctora, no? Y que son verdaderas Es, enfermedades. Ok. así es. Muchas gracias, doctor. Ana Araujo, el psicólogo, el psiquiatra igual a loquero. Pues desgraciadamente, esperemos que se vaya quitando ese mal concepto. Em, Ana Sí, Araujo, que eso dice Ana, del falta mucha con cultura de la psico- salud mental en la población. Sí, sí, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Lalo Martínez, además de infraestructura, recursos humanos y materiales. Pues sí, todo. María, buenas noches, les hablo desde España. Vaya que está desvelándose nuestra amiga para vernos. Muchas gracias por vernos. Es muy importante lo que están platicando. Gracias, María, desde Twitter nos hizo ese comentario. Ana Araujo, y cultura de la salud mental siempre es dejada al último y no le dan prioridad. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, María dice, un profesional debe tener empatía con las personas con problemas, sobre todo con depresiones graves. Sí, efectivamente. ujú. Sí, por lo que comentaba hace un momento, se tiene, o sea, todavía la creencia de que, ay, pues échale ganas. Si no le echas ganas, pues vas a seguir deprimida. Cuando lo primero que se pierde en la depresión es, pues, las ganas. Así Llegan es. los pacientes a consulta y la pregunta es, doctora, doctor, dígame cómo le hago, cómo le echo ganas, si Ujú, no tengo ganas de nada, ¿no? así es. O cuántas personas yo he escuchado, el miércoles lo comentaba en una entrevista que tuve aquí con una amiga, cuántas veces nos hacen ver como que es falta de fe, no rezas lo suficiente, qué bárbara. Entonces te hacen sentir hasta peor porque de por sí ya te sientes mal y no sabes por qué y luego te hacen sentir moralmente peor. Dices, tenemos que salir de ese círculo de, pues, de Sí, desinformación. sí, y bueno, el creer, el tener fe, no necesariamente inmuniza al respecto de las enfermedades mentales, pero, pero por otro lado, si la persona se siente culpable porque dice, pero si yo hago oración, si yo doblo rodillas, si yo creo en Dios, ¿por qué no puedo salir de la depresión? Bueno, todo tiene una razón y lo que no se debe de permitir es ese sentimiento de culpa, porque tarde o temprano, pues Dios escucha, Dios ayuda, ¿sí?
Así es, doctora, muchas gracias. Nuestra querida amiga Jamie Ortiz dice, qué interesante tema, me han hecho reflexionar mucho. Amiga, gracias por vernos, qué Gracias. bueno, gracias. Ana Araujo, yo creo que hacía un comentario sobre la crianza respetuosa de la que estábamos hablando hace ratito. Adri Ríos, hola, hola Adri. Ah, yo Adri, qué gusto saludarte, Adri salió. China dice, gracias por compartir estos temas tan interesantes con sus pacientes. Siempre he creído que teniendo a Dios de nuestro lado todo puede cambiar. Mm, Yo también, Sí, yo también sí lo creo. efectivamente. sí, Y bueno, cada quien, pero pues es que sea respetable las personas que tenemos estas creencias, ¿no? Rubí Márquez, ¿para qué vine a este mundo? Me hice esa pregunta por mucho tiempo. Yo también. sí. Eh, hablando nuestra, de nuestras creencias de este lado, pues todos nacemos con un propósito que Dios nos pone incluso desde antes de nacer, ¿no? Lo que pasa es que tardamos en darnos cuenta para qué estamos aquí. Así es, todo un tema. Marcadi Ranart, espiritualidad parte fundamental del ser humano. Pues sí, cada quien. Claro, Mónica Ramírez dice, influye de gran manera los paradigmas que nos han inculcado acerca de Dios y de la espiritualidad desde nuestra niñez como resultado en la vida adulta. Pero una vez que te concientizas de que hay un Dios en el que te puedes apoyar y en quien confiar, te sientes con fe y con rumbo. Sin una creencia en un Dios, debes de sentirte perdido. Valoro mucho a los psiquiatras que hoy en día mencionan en sus terapias que la parte espiritual es muy importante en la recuperación de una depresión. sí es. Sí. Y no solo de una depresión, de cualquier trastorno o enfermedad o condición con la que nacimos. Flaco Estrada, qué conferencia tan interesante. Gracias, doctores. No, pues gracias a ustedes por vernos y gracias aquí a los queridos ponentes. La familia Herrera Ríos, las creencias son únicas. Eh, Nuestras creencias son beneficiosas, pero también traen limitaciones. Mm, Liliana, usted ahí quería decir algo, doctora. pues quizá las limitaciones sean el miedo. La, ah, yo siempre he dicho que el miedo paraliza. También. Y entonces esa sería como que la limitación más importante. Eh, y lo que traemos dentro de nuestra historia, o sea, habría que cuestionar cómo, cómo se creció y qué es lo que está cifrado en la primera infancia. Totalmente. Gracias. Uh-huh. Es que como la primera infancia es tan importante y no hay como campañas y concienciación sobre ella, y es, hijo, las bases de la salud mental, espiritual, física, emocional de adulto. A mí se me hace que es eso. Sí, Liliana, mira qué interesante, dice, soy psicóloga y trabajo en adicciones y el apoyo de psiquiatría con orientación espiritual sería maravilloso. Una combinación que apoyaría la rehabilitación de nuestros pacientes. Bueno, sí, eso no así. es eso es bastante valioso, pero también habría que decir que es, por ejemplo, uno de los ejes, de los pilares de programas ya tan antiguos y con bastante éxitos como AA, ¿no? Que AA tiene dentro de sus apartados una base espiritual, ¿no? Sin ser religiosa, es una base espiritual. Claro, lo que dice la psicóloga que nos compartió el comentario es, no nada más es importante, es fundamental, yo me atrevería a decir, ¿no? Ayuda bastante a ese tipo de pacientes. Así es. Sí, así es. Muchas gracias, Adri Ríos. Hola, gracias por vernos, Adri, nuevamente. China, felicidades a los ponentes por instruirnos. Muy buena conferencia que nos hace reflexionar. Pues Mm, gracias a ustedes por vernos. Itzel Carlina, excelente conferencia, gracias. La familia Herrera de Ríos, hablábamos de esos, ¿cuáles genes? Yo creo que los genes que estaba mencionando hace ratito que ya se quedaron ahí.
Mónica Ramírez, cuando veo cómo funciona el cuerpo humano, cómo crece un bebé en un vientre y cómo fue creado un ser vivo, llámese aves, insectos, peces, etcétera, en ese momento pienso, este es un grito incesante de la existencia de Dios, ¿cómo dudar de su existencia? Pues sí, para muchas personas así lo es. Coincidimos con precisamente con eso. Ay, espérenme que se me perdió. Se me perdió en cuál iba. Pero ya casi acabamos. Como dice Mónica Ramírez, dice, gracias por incluirnos y compartirnos tan valiosos conocimientos. Gracias a ustedes. Virna dice, gracias por compartir esta conferencia realmente interesante. Gracias, pues qué bien recibida, gracias. Trataremos de hablar más de ello. ¿Cómo desarrollar o favorecer la espiritualidad? ¿Quieren contestar? Bueno, en primer lugar, se nace espiritual y el apoyo para desarrollarlo, pues tiene que ver con el círculo que nos rodea. ¿Cómo irla desarrollando? Básicamente a través de mostrar lo bueno y los beneficios que se obtienen al desarrollar la espiritualidad. ¿Qué dices, Juan Pablo? Bueno, sí, pero también partir del punto que mencionaba yo hace rato, ¿no? Que no es una búsqueda que esté cerrada, ¿no? Hoy se puede decir que hay muchos exploradores de la espiritualidad que buscan, digamos, en distintas, voy a utilizar esta palabra, espiritualidades, que no siguen a lo mejor los caminos que podríamos llamar más tradicionales, ¿no? ¿Cómo desarrollar la espiritualidad? Pues muchas formas, yo creo que una de ellas es la introspección, otra de ellas es el autoconocimiento, la oración, pero sí me atrevería también a decir que incluso las formas tradicionales. ¿Por qué? Porque si no es como lanzarse precisamente a la montaña, pero sin mapas, ¿no? Entonces, muchas veces precisamente una institución puede dar eso, puede dar estructura, puede dar forma, puede dar además un código de valores y sobre todo pensar que otro camino puede ser la ética, ¿no? No puede haber una verdadera espiritualidad si no es un camino ético. Sí, Sí, la ética y el respeto son las bases fundamentales para poder desarrollar la espiritualidad. así es. Muchas gracias. Ana Araujo, excelente información. Muchas gracias por sus respuestas, doctores. Y luego la familia Herrera nuevamente. Resistencia a lo invisible, a la esperanza con los nuevos estudios. ¿Algún día será posible? O no sé si No, ya. no es algún día, es posible ya hoy en día, por eso yo decía, podríamos hablar horas y horas, hemos dado charlas, la doctora y yo, no de esta primera aproximación de relación entre psiquiatría y espiritualidad, sino de los resultados de los estudios, ¿no? O sea, los estudios que hoy en día en neurociencias se han hecho, ¿qué concluyen? Entonces, ya no es algo que suene ni siquiera lejano o la posibilidad de comprobar. O sea, muchas de estas cosas hoy en día se están comprobando. Por supuesto que falta mucho por hacer. Sin embargo, los estudios que ya tenemos son bastante convincentes al momento actual. Así es. Muchas gracias, doctor. Mónica Ramírez, es muy cierto, hoy en día la gente cuenta con menos espiritualidad, se creen autosuficientes y hay mucha resistencia a la fe. Pues parece que sí. Pues, pues es que, perdón, Sí, doctor, adelante. perdón, No, adelante. pues yo creo que tiene mucho que ver con el que, pues ahorita en la pandemia quizá no tanto, pero antes de esta pandemia, eh, el vivir deprisa, el vivir deprisa impide esa conexión y esa introspección que menciona el doctor Juan Pablo, porque es el introducirnos hacia nuestros orígenes y el poder desarrollar la capacidad de insight, que es un término que utilizamos en psicoterapia. Uh-huh. Así es, el insight. Es que Hay sin que insight. Uh-huh.
Pero si nos preguntamos el por qué ese virus, ese microorganismo tan pequeñito ha paralizado a todo el mundo, por algo será. O sea, ¿no será también como para que cada uno aprenda de una manera diferente a vivir menos deprisa? Sí, ¿Podría ser? sí, yo lo he visto también de muchas formas. Claro, podría ser, doctora, gracias. Ujú. Adriana Pestero, muchas gracias, muy ilustrativa la charla sobre espiritualidad y psiquiatría. Pues gracias, qué bueno que les está gustando. Jamie Ortiz, sí, charla de esos estudios, wow, qué interesante. Pues esperemos que la próxima aquí los demos, los estudios, doctora. Leticia Martínez, muchas gracias por compartirnos tan valiosa información, sin duda para reflexionar y enriquecer nuestro ser. Muchas gracias. Eh, Adri Ríos, las neurociencias son las que están guiando la educación actual. Pues yo creo que las Así neurociencias hoy es. en día impactan en todos los ámbitos, hasta en la política deberían de estar impactando. Claro. Bueno, Sí, ya por hay supuesto. neuromarketing, ¿no? Ya hay neuromarketing, neuroventas, incluso hay quienes cuestionan el término de neuroteología, ¿no? Ujú. Sí, hay muchos términos hoy en día que también son como pseudocientíficos, pero yo creo que las neurociencias, si te apegas a ellas, pues ahí están todas las respuestas. Yo les digo, todas las respuestas las encontré en Dios primero y después en la neurociencia, así tal cual. Eh, Socorro, Socorro, no veo su apellido, me sigo. Súper interesante plática, muchas felicidades, gracias. Lourdes Villagrán, un honor escuchar a un gran psiquiatra y amigo. Ahí te hablan, doctor. Hola, hola. Macardi Ranart, excelente información, gracias por compartir. Pues a ustedes, ojalá que también a otras personas les llegue esta información. Gracias desde Toronto, Canadá. Ay, qué interesante. Saludos hasta Toronto, Canadá. Wow, Salo Duarte, me encantó. Muchas gracias y felicidades por esta entrevista. Gracias a ustedes. Un gracias. abrazo, un abrazo. Ah, sí, es que se me hace que le está contestando Jamie a ellos. Adriana Pecero, soy terapeuta de flores de Bach que equilibran las emociones y me gustaría saber la opinión de la doctora Granados. Yo las consumo desde hace 4 años y mi vida ha cambiado para bien haciendo conexiones óptimas en mi cerebro. Doctora, Ay, se fue sonido, se fue ¿quiere que sonido, Elisa, ¿me la puedes Sí, repetir? claro, claro. Soy terapeuta de flores de Bach que Ajá. equilibran las emociones y me gustaría saber la opinión de la doctora Granados. Yo las consumo desde hace 4 años y mi vida ha cambiado para bien haciendo conexiones óptimas para mi cerebro. Es un tema también muy amplio. Las flores de Bach pues aparecen también, yo creo que han existido siempre, pero la comercialización y la manufactura pues, de estas gotitas, porque generalmente son en gotitas, es un poco más reciente de lo que nos pudiéramos imaginar. Eh, Siempre tiene que ser recetado con las indicaciones precisas de alguien que esté entrenado en tal fin, porque la base fundamental es que, bueno, inicialmente las flores iban maceradas en cierto tipo de vino, pero desafortunadamente conforme fue pasando el tiempo, ya no le ponían la misma calidad de vino y es muy peligroso el estar tomando flores de Bach que están mezcladas con un vino que no sea el adecuado. Eso es lo que pudiera yo decirle, pero pues qué bueno que se haya sentido bien. Exacto. Muchas gracias. Yo, aunque a mí no me haya preguntado, me gustaría hablar porque de acuerdo a las dificultades que yo tenía en mi vida diaria con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno de estrés postraumático, a mí ninguno de esos tratamientos me hizo, ni aceititos, ni nada, por más que tomé,
Yo decía, no, esto no me ayuda a cambiar mi conducta y mi comportamiento, pero bueno, pues depende de las dificultades y del grado de severidad que cada quien lo viva. Es correcto. Y que nunca este tipo y que nunca vamos a poder sustituir, yo creo que con un tratamiento farmacológico con este tipo de flores. Eso es básico. Claro. Claro. Socorro, se dice que somos producto de la interacción de los genes con el medio ambiente. Lo que es realmente interesante es que la espiritualidad forme parte del contexto biológico del ser humano. Así es. Gracias, Socorro. Muchas gracias. Marco, saludos a Juan Pablo, felicidades. ¿Puedes compartir brevemente, porque ya casi va a ser hora y media, qué es la conciencia para la psiquiatría? O si quieres lo dejamos para la próxima. ¿Qué es la conciencia para la psiquiatría? Yo creo que es una pregunta bastante importante, pero sí, no sería todo menos rápido contestar eso. Ok, Eh, lo dejamos para la próxima, amigos. Y pues ya Perfecto. casi, sí, yo creo que para contestar en tiempo y forma, ¿no? Ujú. Algunos artículos que tengan publicados respecto al tema que pudieran compartirnos, dice Rosalba Reyes. Ahorita me los pasas, Juanpa, y aquí los dejamos. Sí. Ok. Y ya los últimos comentarios son Leimsubi Suárez, que es frecuente seguidora de aquí del canal. Dios nuestro Señor nos toma de la mano y nos hace reencontrarnos con el sentido de la vida hasta encontrar nuestra misión. Pues justo yo mañana, y hago un anuncio porque justo mañana participo en un congreso virtual católico que se llama En la herida está la misión. Y es que yo les digo que yo encontré en mis heridas, pues mi misión de vida, que nunca me imaginé que lo iba a encontrar en este ámbito de la salud mental. Un saludo grande para ti, gracias. Rosalba Reyes, los felicito, gracias. Ivonne Reyes, un saludo desde Ecuador. Este tema de la espiritualidad siempre me ha parecido un poco controversial y casi siempre estuve en desacuerdo. Esta charla me ha hecho entender que sí es sumamente importante y por supuesto de respetarse en CODE. No entendí lo último, pero bueno, qué bueno que le sirvió. Pues ya quedan muy poquitas preguntas. Dice Adri Ríos, ¿qué opinan de los maestros que diagnostican a los niños con juicios de comportamiento y llegan a psiquiatría y son medicados? Bueno, es que también las 2 últimas décadas han sido enfocadas en el tratamiento, en el desarrollo de medicamentos que en muchas ocasiones se tienen que utilizar. Yo creo que no se le debe de tener miedo a los medicamentos que se utilizan, específicamente a los que existen actualmente, porque tienen prueba sobre prueba y no salen a la venta hasta que no están perfectamente bien estudiados. Si un ejemplo muy sencillo es, o sea, te aguantas un dolor de cabeza cuando existe un medicamento que te va a quitar el dolor de cabeza, es lo mismo. A la depresión, y regreso a la depresión y a la ansiedad, son dolores del alma. Entonces, pues, si se tienen que utilizar medicamentos, se tienen que utilizar. En el caso del trastorno por déficit de atención, está satanizado el grupo de medicamentos que, que se daban en el siglo pasado. Ningún padre quiere administrarle a su hijo ese tipo de medicamentos que tienen que curan o que ayudan a sobrellevar el trastorno por déficit de atención. Pero los medicamentos más recientes, que ni siquiera son medicamentos controlados, que están ampliamente estudiados, pues bueno, van a pretender y van a lograr que la persona con déficit de atención tenga una mejor calidad de vida. Los medicamentos que actualmente recetamos los psiquiatras
todos van encaminados hacia una mejor calidad de vida. La situación es saber elegir con qué psiquiatra se va y qué medicamentos son los que se pueden administrar. Que no todos son adictivos, y eso es algo importante. Tan no son adictivos que, por ejemplo, los antidepresivos no actúan de la noche a la mañana. Tardan 3 semanas aproximadamente en empezar a actuar. Entonces, ¿quién se pudiera ser adicto a algo que tarda tanto tiempo en actuar? Claro que no. Entonces, es cuestión de cada persona, es cuestión pues también de cada profesional de la salud mental, pero no hay que tenerle miedo. Así es. ¿Qué Muchas dices, Juan? gracias. Sí, Juanpa, Sí, ya no sé si la persona que nos escribió, yo entendí la pregunta un poco por a veces el papel que tienen los maestros, los profesores en intentar hacer un diagnóstico de los pequeños. Yo creo que eso obedece también mucho a que hay un gran vacío en algunos temas. Y específicamente, por ejemplo, el primero estaría en que el maestro llega a ser el primer contacto que el niño tiene con una realidad que se puede medir, por ejemplo, las calificaciones, ¿no? Pero el maestro también tiene un gran vacío, un gran déficit en la formación para saber identificar verdaderos síntomas de un problema del neurodesarrollo y a lo mejor, por poner un ejemplo, contrastarlos con problemas de límites o de mala crianza, por poner un ejemplo, ¿no? Por otro lado, el otro vacío sí están los sistemas educativos que no ponen la atención debida en eso. Hace rato quien decía que las neurociencias estaban presentes en todas las cosas deberían. Yo creo que específicamente en materia educativa falta mucho que las neurociencias se involucren, por lo menos en México, donde nosotros estamos, ¿no? Hay demasiadas evidencias que indican que si pusiéramos mucha más atención a aspectos del neurodesarrollo en la educación de los pequeños, tendríamos profesionales mejor preparados, ¿no? Y por último, el último vacío está en casa, ¿no? Muchas veces conocen más los maestros a los niños que los mismos padres a sus hijos. Entonces yo creo que es una cuestión de saber entender precisamente cuáles son los rasgos, los síntomas que son verdaderos de una verdadera alteración del neurodesarrollo o de alguna enfermedad. así es, así es. No, pues encantada, creo que ha gustado mucho. Ya no me es posible seguir con las demás, pero son pocas, muy pocas preguntas que quedaron ahí. Pero agradecidísima con ustedes, doctora Araceli, cuantas veces quiere, este es su plataforma, este es su medio de difusión, y el doctor Juan Pablo ya como nuevo colaborador aquí para hacer otras entrevistas. Y pues si quieren ponemos fecha para la próxima vez. Aquí, bienvenida, doctora, las veces que guste. Encantada de recibirla, un placer conocerla y un placer que nos haya dado esta charla el día de hoy. Y a ti también, Juan Pablo, muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por permitirnos compartir este espacio. Muchas gracias, Elisa. Muchas felicidades y de verdad que te deseo todo el éxito del mundo. Gracias, Y esta actividad que tú estás poniendo, pues como vemos, llega a diferentes lugares, llega a muchas personas y el objetivo es como parte de la psicoeducación y esperemos que tomen en cuenta todo lo que les mencionamos. así Muchas es. gracias. Gracias a ustedes. Voy a poner brevemente que ya llegamos a más de 500 suscriptores en mi canal de YouTube, ahí donde cuelgo todas estas charlas que doy en Facebook Live o en Twitter Live. Y justo el lunes los invito porque es el día de la sensibilización del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y tendremos grandes invitados del 13 al 28 de julio para sensibilizar sobre el TDAH en niños, adolescentes y adultos. Muchas gracias por vernos y nos vemos pronto. Gracias, un placer de verdad, y gracias a todos los que nos vieron hoy, y que Dios los bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, Juanpa, gracias, doctora. Buenas tardes, buenas noches, amigos, descansen.
Bye, bye.